Hola, muy buenas tardes. De nuevo, continuamos con los actos en torno al Día del Orgullo. Este es el Instagram del Centro de la Mujer. Soy Manu Martínez, soy el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Albacete y estamos durante toda esta semana y parte de la anterior haciendo una serie de conferencias, de entrevistas, de directos con personas hablando de los diferentes colectivos dentro del colectivo LGTB. Empezamos con mujeres lesbianas, continuamos con hombres gays, continuamos con personas transexuales. Ayer hicimos uno fallido con personas bisexuales, que por cierto lo vamos a repetir con Pilar Soria también la semana que viene, el próximo martes, que no pudo ser por falta, por la conexión, por problemas en la conexión que tuvimos con ella, pero se va a repetir la semana que viene. Y hoy hacemos, por último, intersexualidad con Carlos Beltrán, que ya me está solicitando para incluirse en el vídeo. Decir que estas actividades las estamos organizando junto a la asociación Abanico, el colectivo Abanico. Hola Carlos, muy buenas. Hola, Muy buenas. muy Enseguida buenas te tardes, presento. Manuel. Enseguida te presento. Estamos haciendo estas actividades de la mano del colectivo Abanico, que también podréis ver desde sus redes sociales actividades que hacen más tarde de las que hacemos en el Centro de la Mujer. Y también hemos contado con la colaboración de entidades de Albacete como Asexorate o la Fundación Atenea. Hoy tenemos la suerte de tener a Carlos González Beltrán. Carlos es activista histórico, pese a su juventud, en los colectivos LGTB, en los colectivos feministas, y hoy también ejerce como asesor en materia LGTB, bueno, en otras muchas también, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, un albaceteño que está un poco ayudando al empuje de las políticas LGTBI de la región. Así que, Carlos, muy buenas tardes, muy conocedor de este ámbito. Muchísimas gracias, Manuel. Muy bien. Bueno, Y hoy, sabes que terminamos la ronda con la I, que es la de las personas intersexuales, y un poco queremos la más conocer, enigmática quizá de las letras, eso ¿no? es, la más desconocida, la que parece que termina la sopa de letras, que siempre dicen, pero muchas veces se desconoce cuál es su significado o a qué nos estamos refiriendo. Así que, Carlos, cuando quieras, háblanos de la intersexualidad. Bueno, efectivamente, en tu primera pregunta, bueno, lo primero, buenas tardes. Y sí me gustaría agradeceros al Ayuntamiento de Albacete, a la Concejalía que ostentas y al Centro de la Mujer de Albacete todo el trabajo que venís desarrollando, ¿no? Durante todo este tiempo en favor de la igualdad de género y, por supuesto, en poner en valor, ¿no? De alguna manera, el trabajo que se hace con las mujeres y para paliar, de alguna manera, eh, pues lo que el patriarcado nos ha impuesto, ¿no? Socialmente durante muchísimos años. A partir de aquí, bueno, felicitaros también por esta campaña de Orgullo LGTBI desde el Ayuntamiento y desde el Centro de la Mujer. Y efectivamente, como bien decías, esta tarde vamos a hablar de intersexualidad. Yo empezaría, Manuel, si te parece, con una breve definición, hablando de qué es, ¿no? La intersexualidad, designando como condición intersexual a aquellas personas que nacen, ¿no? Con unos caracteres sexuales diferenciados a nivel de genitales o de patrones cromosómicos o de gónadas, ¿no? Lo que entendemos como ovarios o testículos, que quizá no se corresponden con el término binario que estamos acostumbrados, ¿no? De alguna manera. Si nos vamos ya un poco a hablar de las características, ¿no? Porque al final, claro, se habla mucho, hay mucho debate, ¿no? Con respecto a esto y a cómo legislarlo o cuáles son las demandas del colectivo intersexual. A mí sí me gustaría decir algo, y es que realmente el colectivo intersexual, no sé hasta qué punto ha dicho, quiero estar en esa manifestación de derechos del colectivo. Yo creo que sería importante decirlo o al menos dejar la duda, porque sí hay mucha base en esto, que en algún momento han dicho, bueno, no sé si es mi movimiento o no sé si realmente yo estoy reivindicando lo mismo. Ah, muy interesante. Entonces, efectivamente, y por supuesto también cuando hablamos de intersexualidad a mí me gustaría separar ciencias. Es decir, la biología nos puede explicar de una determinada manera cómo es la intersexualidad o qué es, ¿no? Para la biología. La sexología quizá nos puede explicar de diversa manera cómo es. Y por supuesto la psicología, sociología
nos la pueda explicar de otra o se van conjugando, ¿no? Pero es importante saber que cada ciencia, porque estamos absorbidos quizá por un debate que de alguna manera se pregunta qué es la intersexualidad y depende en qué ciencia busque, va a poder encontrar. Voy a intentar, de verdad y humildemente, Manuel, dar algunas claves sobre qué es esto de la intersexualidad. En todo caso, si alguien que nos está, perdona, si alguien que nos está viendo quiere puntualizar algo de lo que comentamos, tanto tú como yo, en los comentarios puede ir haciéndolo, incluso si insiste mucho, después de que intervengas tú, pudiera también intervenir. O sea que no hay ningún problema, Carlos, no te preocupes. Efectivamente, muchísimas gracias. Y bueno, pues las características de una persona intersexual, como hemos dicho, pueden ser muy diversas. ¿Por qué? Pues por esa variación corporal, ¿no? Yo, en lo biológico, poco te podré decir, pero sí voy a intentarlo en lo sexológico y en la comprensión de que en la sexología el sexo es como un continuo, ¿no? Lo llamamos proceso de sexuación. Es una pena que ayer no pudiera estar Pilar, porque seguro que nos hubiera dicho un montón de cosas que podríamos haber utilizado en el debate de hoy. Pero efectivamente el hecho sexual humano, ¿no? La sexología se basa en eso. Y en ese hecho sexual humano hablamos de lo que entendemos por proceso de sexuación, ¿no? Somos seres sexuados, tenemos sexo, y a partir de ahí nos vamos encontrando en lo que entendemos. Se dice, la biología dice, características sexuales. La sexología dice, rasgos sexuales, ¿vale? No deja de ser lo mismo. Aquí también la psicología, pues podríamos también meter al género y hablaríamos de esas expresiones que nos van sexuando o generando en nuestra personalidad, pero que van acompañadas, van de la mano en nuestro libre desarrollo de la personalidad. Y a partir de ahí, decía Hirschfeld, y empezó desde el siglo XIX, desde finales del XIX, que la sexología sí cree en el binarismo sexual o incluso en lo que podemos llamar binarismo de género, y sí que entiende que para identificarnos sí que vemos dos sexos diferenciados, pero no tienen por qué ser tan anacrónicos, ¿no? Como a veces los roles de género nos pretenden hacer ver. De alguna manera, la sexología dice, todo es un continuo, como os decía, vamos sexuándonos con esos rasgos, que también biográficamente la sexología habla desde nuestra biografía y desde nuestra vivencia biológica, psicológica, sexológica y sociológica. Y a partir de ahí nos vamos conociendo. ¿Y qué te dice? Bueno, pues en ese continuo yo me referencio, imagínate, como hombre, porque veo a la mujer, ¿no? Veo a una mujer o veo mujeres y a partir de ahí yo digo, vale, esto sí, esto no. Y es como un continuo, imagínate del 0 al 10, ¿no? Y todo ese continuo del 0 al 10, que va, imagínate, no sé si el 0 el hombre o el 10 la mujer o viceversa, me puedo involucrar en ello, en esas características. Eso es lo que Hirschfeld llamaba estadios intersexuales. Aquí podríamos teorizar muchísimo, porque nos da para teorizar muchísimo, pero si quieres, te doy la definición de los 4 tipos en los que también la biología se mueve para definir de alguna manera la intersexualidad. Sí, por favor. Entonces, hablaremos del primer tipo, hablamos cromosómicamente del XX, se le llama intersexualidad 46XX, se llama o intersexualidad con no me va a salir, virilización. Es que estos términos tú sabes. Intersexualidad XX con virilización. Son los cromosomas que se corresponden con los de una hembra, ¿no? XX. Hay un útero, ¿vale? Dentro de lo que sería el aparato reproductor hay un útero, pero la genitalidad externa que muestra, de alguna manera, es un pene, ¿vale? Por decirlo así. O sea, sí que hay una capacidad reproductiva, pero sin embargo no se desarrolló lo que sería la vagina, ni lo que sería el clítoris, ni todo lo que conlleva hasta llegar al útero, ¿vale?
De otra manera, el segundo tipo tendríamos lo que llamamos sexualidad 46XY perdón, intersexualidad 46XY o intersexualidad con subvirilización, ¿vale? Que son los cromosomas, obviamente, que asociamos con el XY, pero los genitales externos, pues obviamente serían con una vulva clitoriana, o sea, tendríamos ahí una vulva, un clítoris, pero que realmente, incluso habría una próstata, ¿vale? Puede ser al principio difícil de entender, pero genéticamente, y ahora hablaremos también de eso, de cuándo nacen, de cómo se ha estudiado eso y de lo que sabemos hasta ahora o de lo que nos pueden demostrar, ¿no? Pero visiblemente, ¿vale? Médicamente, porque no deja de ser biológico, es lo que se puede comprobar. El tercer tipo lo llamamos intersexualidad gonadal verdadera, lo llaman, a mí no me gusta lo de verdadera, pero bueno. Y esto, pero tiene un sentido el por qué lo llaman así, ¿vale? La persona presenta ovarios o testículos, ¿vale? Ya sea de forma completa o no, ¿vale? Aquí puede haber lo que hemos llamado, mal llamado hermafroditismo, de alguna manera, Ujú, ¿vale? En el cuarto tipo lo vamos a ver mejor, pero aquí sí que de alguna manera se puede ver. De forma completa, pueden ser XX, XY, ambos a la vez, ¿vale? Por eso te digo que podemos comprobar ujú. morfológicamente, analizando solamente lo genital, ¿vale? Eh, pues eso, podemos ver una masculinidad, una feminidad o intermedios, pero en el rasgo cromosómico o... sí, quizás en el rasgo cromosómico veríamos lo que llamamos un carácter más andrógino, ¿vale? Con el estranol, la testosterona, de alguna manera, ¿vale? Y el cuarto tipo, que sería la intersexualidad completa o indeterminada, y bueno, supone también un cajón desastre para todos aquellos casos que todavía la biología no ha sabido definir. Esto no quiere decir que otras ciencias no lo hayan hecho y ahora quizá podremos Ujú, pasar mejor a debatir esto. Eh, en principio no hay incongruencia, ¿no? En principio, si catalogamos a un XX como mujer o a un XY como varón, genitalmente no veríamos esa diferencia, pero cromosómicamente podríamos ver una duplicación. Esto lo hemos visto con un XXY, un XXX o un X0 que llamamos muy neutral, con lo de andrógino que hablaba antes, y esto se ha visto en algunos síndromes que conllevaban, ¿no? Sobre todo en educación especial o en el catálogo de la OMS como deficiencias mentales, ¿no? Un síndrome de Klinefelter o algún otro, ¿vale? O sea, Esto que si he entendido bien, y perdona que lo pregunte, la intersexualidad es como un estadio intermedio, por así decirlo, entre la sexuación completa masculina o tradicional, o sea, sí, de es un cromosomas estadio hombre y intermedio, genitales de varón y desde que sale genitales del de 0 mujer. hasta que no Ujú. llega al 10, digamos, ¿vale? Pero Por poner así. no es una cuestión, por tanto, de orientación sexual, ni de identidad, ni de deseo, sino que es una cuestión de biología, ¿no? De nacimiento. ¿O no? Aquí sería más difícil, Manuel, porque claro, Ujú. hablamos de la intersexualidad biológica. Yo me voy a permitir, si te parece, este Sí, sí, término. sí. A partir Ujú. de aquí, mira, porque si te parece, yo no voy a hablar de causas, ¿vale? De causas No. biológicas, porque no la entiendo como tal. Ocurren y la biología tendrá que explicar lo que considere. Hablamos de esos cuatro casos. Pero mira, me preguntabas esto y yo te diría, y me voy a la sexología, ¿vale? En este momento. Ujú. ¿Por qué? Porque, a ver, la sexología, de alguna manera, utilizó el término porque el término transexualidad ya estaba cogido. ¿No? Se supone que transexualidad en la sexología vamos de un sujeto sexuado al otro, ¿no? De esas dos Ujú. condiciones de sujeto sexuado que hemos hecho, ¿no? Pero claro, la sexología te dice que habla de un continuo, de que te referencias y te evidencias en tu aprendizaje, en tu vivencia biográfica. Y de alguna manera, la intersexualidad se vive así, se explica así. Mira, si Ujú. me permites, hay un mito muy bonito que no te lo voy a saber o no os voy a saber
a las personas que nos estáis viendo, contaros claramente bien, pero es en el libro del banquete de Platón, por poneros un poco ahí de Sí. mitología. Perdona un segundo por introducir Sí, un poco lo que van comentando. Bueno, aparte de que te están felicitando mucho por la exposición, creo que hay un comentario muy esclarecedor de José Miguel 98 que dice, qué lío. Y es que creo y no por tu explicación, sino que qué lío porque nos educan, no, tenemos la cabecita como muy compartimentada, ¿no? Y aquí o eres hombre o mujer, o como mucho puedes cambiar de entre el bien hombre y el a mal. mujer. Pero todo lo que se quede en medio, todo lo que se quede en Claro, esa intersexualidad que estás comentando, nos genera mentalmente una complicación de comprender. Y además creo que es normal que la gente no le totalmente cueste, pero normal. lo bueno es que lo estemos explicando. Y me preguntaban que si me pasa algo, porque estaba muy serio, digo que no, que es que verdaderamente estaba interesado por lo que está explicando Carlos. Y continúa con el mito, perdona. Sí, bueno, pues como os decía, bueno, saludo, veo a Cristina, veo a gente de Albacete maravillosa que nos está siguiendo. Les mando muchísimos besos. Efectivamente, a ver, voy a explicar el mito. El Con el mito, sí. mito, bueno, es una manera de ponerle un contexto histórico en la época griega, ¿no? Concretamente en la época de Platón, en la época clásica, de las tres épocas, ¿no? que definen el helicismo. Y de alguna manera eh, hablaba Platón, dentro de uno de los mitos que cuenta en este libro, del eros, del amor. A mí me parece algo maravilloso. En sexología lo utilizamos muchísimo. Y cuando habla del eros, dice algo así como, estaba eros, lo que entendían en el mundo romano como Cupido, que lo tendremos quizá más familiarizado. Y hablaba del eros y hablaba algo maravilloso y decía que se encontraban las diosas y los dioses muy aburridos un día en el Olimpo. Y claro, Cupido se veía desde su forma de agradar, de alguna manera quería buscar algo que no les aburriera. Entonces vio el planeta, ¿no? El planeta Tierra, la Tierra, y veía a todos sus seres moverse de forma redonda, como su propio planeta. Lo estoy resumiendo mucho y que me perdonen, de verdad, si hay algún filólogo clásico o alguna persona filóloga clásica, mejor dicho, y me está viendo, pero bueno, yo lo cuento de esta manera y si hay alguna corrección que me digan. Vale. Bueno, como os decía, los veía de forma redonda y él decidió empezar a disparar por doquier flechas y esos seres redondos se iban dividiendo. Cada ser se hacía en dos, de una forma totalmente diferente. Sí que hubo algo común que estudiaba a Eros, que unos tenían una determinada forma, vaginal o clitoriana, y otros una forma perinea, o sea, donde terminaba el pene, ¿no? Los testículos. Pero claro, toda la forma no era igual. Aunque dos seres tuvieran un pene, la forma en la que la flecha los había cortado no era igual. Lógico. Tampoco en la misma forma clitoriana o vaginal. Sí. Y a partir de ahí se formaron muchísimos seres, ¿no? Y se crea, de alguna manera, y en el mito, la diversidad sexual. Esto lo dejo ahí y me apetecía hablar de este mito porque en la sexología nos encanta. Y de ahí, pues maestros sexológicos y maestras nos han ido hablando. Hay una frase que se utiliza mucho en el contexto feminista y también en otros contextos. La famosa frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Y a partir de aquí yo no la cojo en otros, no la cojo esa frase, lo voy a explicar, en el único contexto de la sexuación, del camino a ser como eres, a ser como te sientes, a querer y desear, porque podemos hablar de identidades y podemos hablar de orientaciones. Y si me lo permites, creo que me lo estabais Ujú. preguntando porque esto hasta aquí había sido un lío. ¿Dónde queda la intersexualidad en el sistema sexogénero? ¿Verdad? Sí. Sería, yo creo, la pregunta. Una persona intersexual se puede definir hombre o mujer. Se define, se termina definiendo. Pero ¿y Dime, quién dime. la define? Es decir, ¿cómo se hace esa definición? Cuando nace, en el momento del nacimiento, perdona si pregunto cosas que no controlas o que Yo creo que no lo son políticamente importante correctas, es pero son dudas preguntar que no y van se surgiendo. contesta. Eso es. Si tú, cuando en un momento de nacer, de dar a luz a esa criatura,
al nacer muestra genitales confusos o ninguno o mezcla, ¿cómo se sexualiza? ¿Cómo se identifica para registrarlo en el registro civil? ¿Quién hace esa elección? Porque entiendo que Claro, el menor no puede hacerlo, porque no acaba de nacer. obviamente es un nacido, La ¿no? familia. Bebé nacido. Efectivamente, ¿qué es lo que pide la comunidad intersexual? Fíjate, lo que se estaba haciendo hasta ahora, ¿vale? Vamos a un contexto más histórico. Vale Sí. que según las estadísticas, que por cierto el otro día yo leía, efectivamente es uno de cada 4.500 casos, aproximadamente, dice la OMS, que lo ve a día de hoy como como un problema de caracteres sexuales y de salud sexual, que no se Ujú. ha metido muy mucho, se metió en su momento, pero que les interesa tanto que está en estudio. Y para coger ese primer concepto sí que vamos a la biología. Nace, ¿vale? Y entendemos que desde la biología ya tenemos esos 4 tipos, antes ni siquiera, Ya, ¿vale? ya, ya, ya. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que se ha hecho hasta ahora, y ahora si quieres hablamos un poco del contexto legislativo, que será también importante, era reasignar, hacer un caso de tránsito y reasignar genitalmente, ni siquiera, por supuesto, pasar por algo hormonal, por ejemplo. En algunos casos sí se ha hecho un tratamiento posterior, eh, prepuberal, pero para, en este caso, cruzado. O sea, no prepuberal, sino cruzado, para instigar. Imagínate el caso, ¿vale? Te digo el caso mayoritario de lo que yo conozco, de lo que hemos vivido. En Castilla-La Mancha son muy, muy, muy escasos los casos. Te podría Me imagino. decir Mm. incluso provincias, Pero dos en la probablemente sean provincia. escasos porque no se dan o porque luego tampoco se visibilizan, no salen a la luz o porque supongo que nacerán el mismo Pues, número, pues el mira, mismo cuando porcentaje se que han pueden ido nacer en dando, Madrid. es que depende del caso, porque cuando se han ido dando, en lo que te voy a Ujú. explicar, cuando Sí. se habla de genitalidad, es algo visible. Cuando Claro, hablamos de, lógico. claro, de intersexualidad virilizada o subvirilizada, sí que Ujú. de alguna manera se ha podido estudiar, pero en el cuarto caso, bueno, y en el tercero también, pero en el cuarto Muy caso es complicado, muy sí. complejo. Se ve conforme el desarrollo, o sea, conforme Ujú. el cuerpo se va desarrollando hormonalmente, psicológicamente, y ahí sí podríamos hablar de identidades y ahí sí podríamos identificarnos sexualmente y a nivel de género. Pero ese primer caso que se puede denotar en el nacimiento, hasta ahora lo que se hacía es, y me vas a permitir el término porque es un término Sí, que la sí. comunidad intersexual utiliza, y que a mí me gustaría que a partir de ahora la legislación recogiera. Castilla-La Mancha eh, dice querer recogerlo, esperemos a ver como legislación que pueda ser actual, la mutilación genital intersexual. Este es el término que ahora, del cual se está hablando, y sería un bebé nace con una doble genitalidad o con una genitalidad que sabemos que, Ah, claro, es virilizada, con útero, subvirilizada, ¿vale? Con una vulva donde hay unos testículos que sobresalen, por ejemplo. Y a partir de ahí se hace una reconstrucción, ¿vale? Imagínate, voy a poner el caso más proclive o el que más yo conozco. Se reasigna una vagina, ¿vale? Bueno, se asemeja al se reasigna la vagina, clítoris y se hace un orificio, sí, ¿no? sí, sí. Vaginal. Y imagínate qué es lo que ocurre. Los casos que nos hemos podido encontrar a lo largo de este tiempo, ya te digo mínimos, yo incluso los he conocido fuera de Castilla-La Mancha, en Barcelona concretamente. Claro, llegan a un desarrollo adolescente. En ese caso, esa familia, sin contar, obviamente, con un recién nacido, se le asigna un género femenino, un sexo de hembra, un sexo de mujer, y a partir de ahí descubre que no menstrua. Sorpresa. Y a partir de ahí su desarrollo empieza, pero sí que se le ha dado, no, porque de alguna manera se le ha definido Hormonas para, sí. hormonalmente, en algunos casos se le ha ayudado hormonalmente a subir el estranol, y a partir de ahí sí que, ¿vale? Empieza a desarrollar, pero no termina, pero ¿qué es lo O que sea, que me es posible ocurre? que incluso esa persona ni lo sepa. Claro, claro. No sea Los casos que consciente yo te que... digo que he conocido no lo han sabido.
No me gustaría hacer el símil. Esto es lo típico de, bueno, yo adopto a un niño o a una niña y no sabe. Ya la historia. Vale, para que os hagáis una idea de verdad que lo estoy simplificando mucho, intento de verdad hacer una comprensión Sí, pero dentro de lo posible. hay tan desconocimiento sobre qué es la Muchísimo. intersexualidad, qué es una persona intersexual, que con poco que lo expliques, o sea, aunque nos quedemos Claro, en estadio muy por encima, lo estamos comprendiendo, creo. claro. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que se pide? ¿O qué es lo que pide la comunidad intersexual? Familias también que lo han pasado mal, incluso familias que en su momento se vieron abocadas por el médico o por la médica a, bueno, resigno. También se han hecho prácticas que desde aquí y en favor de la comunidad intersexual puedo denunciar. No quiero decir que se hayan hecho siempre, no quiero decir con esto de verdad que sea lo común a día de hoy, que se hicieron. Yo voy a hablar en pasado. Ujú. Claro, eran casos tan desconocidos para la medicina y biología que se estudiaba al bebé a veces sin permiso del padre y de la madre. Se han tenido que hacer barbaridades, no sé Imagínate, pues nos llevamos a tus hijos, fotografías, análisis. Claro, esto conllevaba una no regulación tremenda, un desconocimiento tremendo. Por eso es importante hablar primero a nivel médico-biológico, ¿no? Organicista que llamamos, y a partir de aquí, por supuesto, si no se produce, por supuesto, siempre que la medicina lo permite, es decir, si se pone en riesgo la salud del recién nacido, bien sea por una reasignación o bien sea por una no reasignación, lógicamente, ante todo va la vida del recién nacido. Y a partir de ahí lo que pide la comunidad intersexual es no permitir una mutilación genital intersexual. Claro. ¿Vale? Y la ley lo llama de otra forma. No aplicar cirugías. Bueno, la comunidad intersexual te dice no aplicar mutilación genital intersexual, que quizá no se den todos los casos, como te decía, biológicamente. Claro, Ujú. en ese desarrollo lo que pide la comunidad intersexual es me quiero asignar mi sexo y quiero asignarme mi género. Y claro, ya ahí entramos en que una persona intersexual es hombre o mujer, puede serlo. Una persona intersexual puede tener rasgos masculinizantes y feminizantes, pero es que obviamente culturalmente, en algo cultural y que proviene también del ambiente y de lo psicológico, te vas a masculinizar y a feminizar. Y si me lo permites, desde la sexología, decimos siempre con nuestros ladrillos azules y rosas que conforman o deben conformar o intentamos que nos conformen en ese morado de igualdad, en ese morado feminista que nos conlleva. Es muy interesante, además, sabes que estos directos no solo es para la gente que en este momento lo esté viendo, que hay mucha gente que en este momento está haciendo otras muchas cosas y no puede vernos, pero luego están teniendo mucho seguimiento cuando se quedan guardados dentro del perfil del Centro de la Mujer. Y creo que es interesante que alguien que no pueda, no sepa, no pueda explicarse qué es lo que le pasa, o cuál es su situación, creo que escuchándote puede tener más idea de lo que es la ¿Alguna idea, no? intersexualidad, incluso de lo que le puede estar pasando o lo que le pudo haber pasado a esa misma persona. Yo tengo, Claro. si quieres ya aparcando un poco lo que es la parte más técnica de la intersexualidad, yo tengo, a lo largo de estos días me han surgido muchas dudas, incluso a la propia composición del colectivo LGTB. Y esto igual es meternos en camisa de once varas, pero te lo voy a soltar, ¿vale? Estamos hablando Perfecto. de un colectivo que une cuestiones de deseo, de orientación sexual, como puede ser lesbianas, gays o bisexuales, con otras Claro. cuestiones que tocan otros temas mucho más internos, como puede ser la transexualidad o la intersexualidad en este caso, que entre ellos también distan mucho uno del otro. Pero bueno, parece que ellos dos juntos distan mucho más de la homosexualidad, o bueno, la homosexualidad masculina, el lesbianismo y la bisexualidad. Eh, esto es así, quiero decir, esto va a tener mucho. Las luchas son compartidas hasta un punto, pero entiendo que llega un punto que se comparten por afinidad, pero no por eso. Sí, Y me llama la Manuel, atención, y es una de las conclusiones que estoy teniendo estos días, porque no es lo mismo una cuestión que es de orientación, que es de deseo, que una cuestión que es mucho más profunda e intensa y que tiene que analizarse de otra forma mucho más pausada, como puede ser perfectamente la transexualidad y la intersexualidad. sí, mira, a todo este fenómeno, ¿vale? Nuestro, este movimiento, Uh -huh. que de alguna manera se define con Stonewall, pero que hay una definición Sí. clara de, de la persecución
¿vale? De la persecución y muerte. Lo voy a decir con palabras muy llanas porque creo que se nos puede entender mejor. De la persecución y, bueno, por supuesto, exterminación, si se me permite el término, de las disidencias sexuales, que este sería el término que nos englobaría, lo que se sale de la heteronormatividad, ¿vale? Ujú. O lo que se sale del orden sexual reproductivo, que no hay más. Orden sexual reproductivo, pareja heterosexual, un varón, una hembra, procreación. A partir de ahí, todo lo demás es disidencia sexual. Yo creo que esto, más claro el agua. En esa disidencia nosotros pasamos, o el colectivo LGTBI en su conjunto, en esa disidencia sexual, pasa de esa exterminación, como te decía, si se me permite el término, Sí, 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 sí. o de alguna manera, a, bueno, venga, vamos a hablar de morales y entonces, bueno, matarte, pero te voy a dar la connotación de enfermedad, ¿vale? Ujú, Entonces esto, incluso el propio movimiento empezó así. Incluso los primeros teóricos dentro del movimiento empezaron así, a considerarlo como una enfermedad, ¿vale? Yo es que estoy enfermo por esto. Y entonces, lo voy a decir de una manera muy cariñosa, quiéreme, ¿no? Quiéreme de alguna manera, porque como estoy enfermo, Que pues no es lo tengo que me culpa, ¿no? pasa. Créeme que no tengo culpa. Con la transexualidad es que, claro, ya lo dirá Pilar, pero ahora voy a dar yo un pequeño retazo. Pero bueno, pongamos todo el conjunto de disidencia sexual y a partir de Stonewall lo que sí ocurre es, no, perdona, soy persona igual que tú, lo que pasa es que me salgo de ese orden sexual reproductivo, porque ya Ujú, de por sí las parejas heterosexuales se pueden salir de ese orden sexual reproductivo. No todas las parejas heterosexuales terminan procreando por decisión ujú, propia, por decisión biológica, ¿no? De no poder concebir, no deja de ser un deseo, aquí lo suelto. Y a ujú. partir de aquí eh, nace una reivindicación de derechos, que es lo más importante. ¿Qué es lo que ocurre? Como tú bien decías, que hablamos de orientaciones. A nivel sexológico hablamos del lesbianismo, porque todas esas orientaciones entran dentro de lo que entendemos como binarismo. Ujú, Binarismo sexológico o binarismo de género. Entonces, entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces sería mujer que desea erótica sexualmente eh, a una mujer, hombre que desea erótica y sexualmente a un hombre, ¿no? Lo gay, ujú. lesbiana, gay, Sí, y sí. lo bisexual, ¿no? Lo bisexual que también pues siempre ha sido muy discriminado, ¿no? Porque o te pones en un lado o Sí. te pones en el otro. Parece que socialmente está muy mal visto. Y luego, como tú bien decías, nace lo trans, ¿no? Que ahora es el término que donde hemos acogido la transexualidad cuando hay un proceso de reasignación que conlleva lo médico o lo transgénero, ¿no? De Ujú. alguna manera yo asumo a nivel de género todos esos roles. No vamos a entrar, si quieres, podríamos entrar, pero bueno, pues al final es asociar unos roles femeninos, sociales, psicológicos, Sí, pero que es un asunto que en va tu más allá, cuerpo. o sea, que no es una cuestión de deseo o de orientación, sino que es una cuestión que va más allá. Eso está claro. Efectivamente, de identificarse como persona, ¿vale? Como ser sexuado y como ser humano, ¿vale? Y como Eso derecho. es. Y Eso luego es. sí que se ha metido también en lo trans el travestismo. Del travestismo yo creo que incluso habría en algún momento, y te lo digo para que lo sepáis, que dedicarle, pues eso, pues algún espacio, porque yo aquí destacaría lo cultural, pero Ujú, antes de lo cultural, que es a lo que nos ha llevado, que es algo que a mí me parece maravilloso, antes de lo cultural ha venido ese primer proceso de, como a mí no se me permitía, ¿no? De alguna manera, transitar en mi sexo o incluso no se me entendía mi estadio intersexual, que no era normativo, que no era como se entiende a nivel heteronormativo, yo ujú. he recurrido, o mujeres y hombres recurrieron al travestismo para comenzar su proceso de tránsito. Por eso también es importante. Y luego, por supuesto, en la intersexualidad, por último lugar, por supuesto que, como habéis visto, puede entrar la orientación. Una persona intersexual va a ser Por supuesto. heterosexual, homosexual o bisexual y por supuesto puede transitar o no, pero sí que está en su tránsito.
La pregunta es, ¿transita porque estamos socialmente en ese binomio? ¿Tiene que transitar o podría ser no binaria? Ahí podríamos dejar el debate. Sí. Llevamos ya media hora, es muy interesante el tema. Hay muchos temas técnicos que poder profundizar, que lo podemos hacer o en otra edición o más adelante, pero sí que hay una cuestión que quiero ver contigo como persona que estás en este momento en la Consejería de Igualdad de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, recientemente anunció que la ley de LGTB de Castilla-La Mancha, bueno, tiene otro nombre, pero está ya en un momento muy avanzado de tramitación, o por lo menos de preparación, o por lo menos de idea. Y nos queda poco tiempo porque a las 7:30 Abanico va a hacer la lectura del manifiesto y no queremos pisarles, por tanto, en unos minutos cuenta cómo está esa ley, la ley LGTB en Castilla-La Mancha, que es tan necesaria. Bueno, pues brevemente lo que yo te puedo hoy hemos podido ver ese debate en las Cortes. Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz, hoy ha dado, yo creo que muchas claves. Desde el instituto, pues hay un retraso obvio, ¿no? Por la pandemia que hemos sufrido por la COVID-19, y eso ha conllevado la falta de reuniones, el no poder encarar abiertamente o disponer de todo el tiempo posible para el tema, ¿no? Entonces se ha ido analizando, hubo un periodo de consulta pública previa del 18 de febrero al 8 de marzo, y a partir de ahí pues ha habido unas 13 alegaciones, una a nivel sindical, 8 de colectivos y 4 de personas particulares. Bueno, pues es una ley de igualdad de LGTBI, es una ley que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Instituto de la Mujer y por supuesto, ante todo la Consejería de Igualdad y Portavoz, lo que busca es referenciar todo el colectivo. Te explico. Es decir, vamos a, en primer lugar, definir la organización administrativa de las políticas públicas LGTBI. ¿Vale? Es decir, se pretende crear un Consejo LGTBI de participación, donde estarán representadas las fuerzas políticas, sindicales, principalmente, por supuesto, los colectivos. En segundo lugar, unas políticas públicas a nivel educativo, sanitario, cultural, deportivo, protección ciudadana, migración o protección internacional en el ámbito que corresponda a la región. Me dejo social, me parece que me he dejado una de las más importantes. Vale, varios ámbitos, comunicación también. En un tercer lugar, hablar, porque de alguna manera hay que hablar de las personas trans que han sido tan vilipendiadas socialmente, sanitariamente, en todos los aspectos sociales. Hay que hablar de mujeres y de hombres trans. Hay que definir realidades, que quizá la norma o el carácter jurídico del Estado español no lo asimile, pero aún así se pueden nombrar y se puede decir, oye, yo me siento así, soy así, ¿vale? Por lo menos saber que están, ¿vale? En cuanto a sus derechos, y por supuesto un régimen sancionador que no sé hasta qué punto, ¿no? Porque ahora la patata caliente pues estará obviamente en los colectivos, que tendrán que definir ese borrador que saldrá muy pronto, y donde pues obviamente hay muchos colectivos, algunos específicamente en políticas o en políticas trans o en personas trans, ¿no? Identificadas, y otros pues que conllevan a todo el colectivo. Pero lo importante yo creo que nace de todo. Muy bien, no, es importante que se avance en esa legislación porque nos va a ayudar al resto de administraciones y otros locales de la región a avanzar Si en quieres que te desarrollar diga de políticas. alguna manera, yo creo que va a llevar mucho componente trans en una ley LGTBI, de manera que la hace igualitaria, y no sé cómo acabará, pero podría ser una manera de legislar dos leyes en una, o de alguna manera, pues, facilitar todo ello, ¿no? Es una Vale. ley larga. Me dicen que el colectivo abanico ha aplazado los actos de esta tarde para el domingo, o sea que tampoco tendríamos la prisa del tiempo, pero bueno, en todo caso llegamos ya desde las 6:30 y si te parece,
Te pregunto por más o menos de plazos de tiempo cuando estamos hablando, porque me gustaría que el tema de la ley LGTB pudiera venir incluso la propia consejera cuando nos podamos volver a juntar unas personas con otras para explicarle al Albacete en qué consiste o incluso a la directora del Instituto de la Mujer para saber en qué va a consistir esta ley LGTB, cuáles van a ser los ámbitos en los que va a recoger, a qué colectivos va a beneficiar, pero ¿de qué plazos estamos hablando? Si me puedes adelantar algo o no sabe todavía nada. Claro, es que a lo anterior, pues ya te digo que también depende mucho todavía. La participación de los colectivos está siendo vital e importante. Por eso te Claro. digo que realmente hablar de plazos, entendiendo la vivencia ocurrida, es difícil. A ver, hablaba la consejera de este año, pero sí que es cierto que teniendo en cuenta este retraso, pues obviamente y según se podría calcular entre compañeras y compañeros, ¿no? Que vamos trabajando y las propias organizaciones, pues por supuesto antes del orgullo del año que viene, cuánto más, ¿no? Y por Bueno, en supuesto todo porque este caso, año hay un propósito que es que este año ya se lance a las Cortes, ¿no? Al Parlamento muy de bien. Castilla-La Mancha, a las Cortes de Castilla-La Mancha. Ese es el propósito, ya dependerá de las Cortes y de las enmiendas. Y sí que quiero decir algo, hoy las Cortes han aprobado una resolución por unanimidad, los tres partidos que la representan, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular y el Partido Ciudadanos, han aprobado una resolución conjunta que si bien conlleva mucha política a favor de las personas trans, habla o insta al gobierno regional y a los órganos de gobierno a que se haga esa ley integral LGTBI. Por supuestísimo, también habla de un protocolo integral trans, habla también de cosas tan interesantes como una red de igualdad y diversidad de municipios en Muy Castilla-La interesante. Mancha, algo que parece ser que pueda encarar la ley, que pueda ser novedoso, y habla también de esa atención primaria y de esa garantía, vuelvo a repetir, con las personas trans, porque el debate de hoy lo era, pero ya esa garantía de una resolución aprobada por toda la Cámara, yo creo que ya insta y es motivo histórico, si me lo permitís, de celebración para que la ciudadanía de Castilla-La Mancha piense que esa ley saldrá y que esperemos, y todo indica que saldrá con una unanimidad bueno, que no sé si llegamos tarde, pero que parece ser que llegamos y con unanimidad. Pues si te parece, con esa unanimidad, con ese acuerdo de la representación pública de la ciudadanía de Castilla-La Mancha en las Cortes, nos vamos a quedar por hoy. Recojo el guante porque nos interesa lo de la red de municipios por la diversidad. Esta mañana también en el Ayuntamiento de Albacete se ha aprobado una moción conjunta por el Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos, en la que bueno, nos comprometíamos públicamente a continuar avanzando en los derechos de las personas LGTB en la ciudad de Albacete, de la mano, evidentemente, de la legislación nacional y autonómica. Nos ha quedado un poco más claro en tu principio de intervención lo que es la intersexualidad, que es estadio intermedio tampoco intermedio concretamente, los Sí, cuatro sí. grados o los cuatro situaciones de Los intersexualidad que cuatro nos has tipos definido. según biológicamente, ¿no? Cómo se Uh -huh. establece ese concepto de intersexualidad y luego cómo sexológicamente uno se construye como hombre o como mujer en ese proceso de sexuación. Somos intersexuales. Es otra de las cosas que vamos a aprender estos días y es que En ese motivo. el, eso es, que el sexo es una cuestión continua, no somos, nadie somos 100% ni hombres ni 100% mujeres, sino que estamos en ese continuo intermedio y eso es algo muy interesante Somos sujetos sexuados. que nos despeja y que nos quita muchas complicaciones eh, y que por tanto creo que tenemos que avanzar hacia eso. Muchísimas gracias, Carlos. Hemos aprendido mucho en estos 45 minutos. Te tenemos cerca porque eres de Albacete para que cuando nos podamos volver a juntar desarrollemos contigo algún otro encuentro con personas que le pueda Incluso a ver si interesar el puede asunto. ser o se nos permite, pues, a ver si hay suerte, una charla, ¿no? A nivel presencial, ¿no? De alguna manera. Por Bueno, supuesto. Habrá que yo os esperar a octubre, agradezco pero en al todo Centro de la caso, Mujer de Albacete toda la labor que viene desarrollando desde hace muchísimos años, a las compañeras y compañeros que están ahí también, a ti como concejal en el ayuntamiento, como persona encargada y que lleváis a cabo todo esto y vuelvo a repetir pues el agradecimiento de haber contado conmigo y de toda la campaña.
que estáis desarrollando. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias. Os dejamos estos días con más directos, con más intervenciones, con más información que es muy útil porque lo que se desconoce se rechaza y lo que tenemos que ayudar es que la gente conozca la realidad de la diversidad sexual que hay en nuestras calles, que es maravillosa porque nos hace una mejor sociedad. Esta mañana decíamos en el Pleno que cada vez que hablamos de diversidad sexual ensanchamos la sociedad y cabemos muchas más personas en ella y eso siempre es positivo. Así es que nos seguimos viendo estos días. Acordaros que la charla de bisexualidad que quedó ayer en suspenso por los problemas técnicos se va a desarrollar el próximo martes. Y nada, que paséis buenas celebraciones del orgullo estos días y que lo más importante es que nos respetemos y que, como decía, ensanchemos esa sociedad para que quepamos todas y todas perfectamente. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Carlos. Nos seguimos Gracias. viendo. Muchísimas gracias.